El 29 de marzo del 2009 a las 15:30 de la tarde entraba en funcionamiento el sitio del Ciambretista, enarbolando un eslogan que marcaría para siempre el destino del proyecto: ser el sitio web oficial del verdadero móvil argento. Aquel sitio web de modesta presencia pero grandes aspiraciones, me dedicaba a subir manuales y libros de Ciambretta y Lambretta que se me pasaban por las manos y yo lograba encontrar por internet. Incluso tenía algunas notas sobre grandes eventos internacionales, eventos locales y algunas entrevistas que podía hacer a alguna personalidad importante. Pero no mucho más que eso, no mucho más que eso en la superficie. En el fondo, esa página web era solamente la cara visible de una idea mucho más grande. Un proyecto que abordaba la investigación de la historia de la Ciambretta, con recolección de material y testimonios de primera mano de aquellos que vivieron esa época de oro de la industria nacional, con el fin de brindarle a todo el mundo una versión de la historia de la Ciambretta lo más exacta posible y basada en mayor información y evidencia que se tenga posible de la muy poca que hay. Y por el otro lado, mostrarle al mundo entero que todavía hay en este pedacito del sur del globo terráqueo un montón de gente con muchísimo huevo que banca a esta rarísima versión de la Lambretta sudamericana. El trabajo, la familia y las vicisitudes de la vida hicieron que el sitio y el proyecto quedaran estancados y postergados por más de 5 años, sin más tarea que mantener la página web que brindaba manuales a toda la comunidad que quería arreglar la moto y ponerla en condiciones. Pero en junio de 2017 todo cambió. Durante mi viaje a la Lambretta en Italia, mientras estaba viendo cómo las Lambrettas corrían en el circuito de Adria, un italiano se me acerca y me pregunta: ¿vos sos argentino? Sí, le digo. Allá tienen la Ciambretta, y empezó a contar de la Ciambretta y la Lambretta, y me dice: hay una página que habla de la Ciambretta, El Ciambrettista, ¿la conoces? Quizás ese era el único italiano que conocía la página, muy probablemente, pero no me importó. Al menos una persona fuera de mi país conocía la página y yo sentía la responsabilidad moral de contarle a esa persona la verdadera historia, o por lo menos lo más exacta posible, de lo que fue la historia de la Ciambretta. A mi regreso de ese viaje reactivé el sitio con una modernización de la plataforma, de las redes sociales, un rebranding del logo y de la estética general del sitio y del proyecto en general, y contenidos como notas, la hemeroteca del sitio, donde puse todos los materiales que fui juntando a lo largo de los 5 o 6 años que el proyecto estuvo paralizado. Sí, porque el proyecto estuvo paralizado, pero la idea de seguir adelante con esta idea estaba. Y con las notas vinieron los videos, más Eurolambretas, donde cada vez más gente en el exterior pudo conocer lo que era la movida local de la historia de la Ciambretta, un archivo histórico que se iba agrandando cada vez más con adquisiciones y donaciones de particulares. Las notas se empezaron a traducir al inglés, se empezó a escribir la historia de las Lambrettas en Latinoamérica, la historia de Brasil ya se publicó inclusive en Scooter Nova, que es una de las publicaciones más importantes de Lambretta del mundo. Hace 3 años el Ciambrettista viene patrocinando y acompañando la Juntada Ciambrettera del Sur 3, que es un encuentro en el cual todos queremos celebrar lo que es el ciambretismo y la fraternidad ciambrettera en líneas generales, y muchas cosas más que nos llevaron hasta el día de hoy. Sí, para este video tengo machete porque definitivamente no quería escaparme de un guión. Pero estos 15 años no fueron gratis, no. El ciambrettista no fue ajeno a los vaivenes propios de la vida misma. Hice amigos en distintas latitudes del mundo y perdí otros amigos. Conocí una persona que terminó siendo felizmente el padrino de mi hijo. Me traicionaron, me difamaron y hasta me trataron como huésped de honor en Coventry, en la casa de un amigo en Inglaterra. Sí, aún siendo argentino. Como verán, el ciambrettista me trajo inconmensurables satisfacciones y universales decepciones. Pero nada de eso me dispersa del objetivo primario del proyecto, que hoy cumple 15 años. Enaltecer el legado histórico de la Ciambretta y mostrar el estado del arte de la comunidad ciambrettera nacional. El Ciambrettista es el único proyecto independiente del mundo de la Lambretta en general que es completamente ad honorem y que no es financiado por ninguna entidad pública o privada. Aún así, tiene una cantidad de visitas en las redes sociales y tráfico de acceso en el sitio web que está en el orden de los grandes proyectos del mundo de la Lambretta. Ostenta la marca de ser el único proyecto que tiene una entrevista a Tino y a Vittorio desde una perspectiva meramente personal, de tener publicada la versión de la Ciambretta y de la Lambretta en Brasil, con la mayor cantidad de información verídica posible, y así puedo seguir por mucho tiempo. Es por esto que quiero invitar a todos los ciambrettistas y lambrettistas de Argentina que estén viendo este video.
Tenemos la oportunidad de oro de ser la última generación que puede ver con vida a aquellos que pasaron por esa época de oro y o incluso que han llegado a trabajar en la fábrica de Ciambretta. Por otro lado, además tenemos un proyecto de renombre internacional el cual te permite publicar de forma independiente y completamente gratuita toda la información que sea relacionado con este tema, con el mero objetivo de poder mostrarle a las generaciones que vengan de qué estábamos hablando cuando hablábamos de la pasión ciambretera. Es por esto que te quiero invitar a aprovechar esta oportunidad que tenemos y te sumes a este proyecto. Si te interesa participar, hay muchísimas líneas de investigación todavía abiertas en lo que respecta a la historia de la ciambreta y si querés colaborar con el proyecto en las redes sociales o en el sitio, también tenemos un montón de puntos en los que podés colaborar. Y si tenés material para publicar, manuales, revistas, artículos, publicidades, o un pariente o un que quiera dar el testimonio de esa época o que haya trabajado en la fábrica o que tenga fotos y algún recuerdo lindo con respecto a la ciambreta, estás invitado también a participar. Contactame en las redes sociales o por la página web y juntos vamos a ver cómo podemos sumar este material al sitio. Yo creo que es infinitamente mejor para todos como sociedad o comunidad que tu aporte sea sumado a un sitio web que se va a encargar de publicarlo plano, en alta definición, sin marcas de agua, sin reclamaciones de copyright y con el contexto necesario para que se entienda esa información, que vendérselo a un coleccionista y lo único que va a hacer es decirle a algún amigo suyo, no sabes el material que yo tengo acerca de la ciambreta, para que después que se muera su esposa se lo malvenda por monedas. Gracias por haber llegado hasta acá en este video. Gracias a quienes colaboraron con el ciambretista en estos últimos 15 años. Infinitas gracias a mi esposa y a mis hijos por entender. Más que entender, diría yo que es aceptar, no les quedó otra. Este incomprensible estilo de vida de papi. Y nos vemos en el próximo video. El ciambretista, temporada 15. ¡Salud!